Bueno, nosotros somos del CETI 71 de segundo B electrónica y lo que vamos a hacer hoy es presentar nuestra práctica 1 de circuitos mixtos. Lo primero que voy a hacer es mostrar nuestro procedimiento, que posteriormente voy a comprobar con ayuda del multímetro de nuestra protoboard. Lo primero que hicimos es calcular el valor de las resistencias que estaban en paralelo para ponerlas en serie, que fuera más sencillo sacar el valor de dos puntas. La primera es la resistencia 4 y la 3, que con ayuda de esta fórmula de resistencia 3 por resistencia 4 entre resistencia 3 más resistencia 4 nos da el valor de 55 ohms. Lo mismo con la resistencia 7 y 8 que están en paralelo, como se puede ver aquí, y la resistencia 5 y 6 que también están en paralelo. En la resistencia 7 y 8 nos salió 171.48 ohms, en la resistencia 5 y 6 89.13 ohms. Para que calculáramos la resistencia total del circuito, utilicemos la fórmula de resistencia total más resistencia 1, 2, todas las resistencias, que al final nos dio 695.61 ohms. Ahora voy a comprobarlo con el multímetro. Ahora sí, aún sin suministrar voltaje a nuestra protoboard, vamos a comprobar que los valores de las resistencias que tenemos acá coincidan con lo que marca el multímetro. La primera, pues aquí tenemos que es de 110. Colocamos... Bueno, realmente no importa porque no tiene polaridad. 110. Rápidamente pasamos a la de 3 y 4. Que con la fórmula nos salió 55, sería 3 y 4, 55. Resistencia 7 y 8, 7 y 8 acá, 171.48. Colocamos de aquí hacia acá. 174 aproximadamente. Ahora resistencia 5 y 6, que serían 89.13. 5 y 6 de acá, de aquí, acá. 89.3. Bueno, aumentando, o sea, si no sale aproximado. Y ya por último la resistencia 2, que es de 270, que ahorita hicimos la observación de que poníamos los ohms en la escala de 200 y la resistencia es de 270, entonces no iba a llegar a 270. Pero ya que lo pusimos en 2 kilo ohms, ya tenemos que la resistencia es igual a aproximadamente 270. Listo. Y bueno, para sacar la corriente total, pues usamos la fórmula de voltaje sobre resistencia total. La resistencia total, como había dicho, era 695.61. Entonces sería 20 voltios entre 20 voltios que le suministramos a nuestra proto entre 695.61 ohms, que sería igual a 0.028 amperes. Aquí está. Buenas tardes, buenos días, como ustedes quieran llamarle cuando estén viendo este video. Ya que calculamos la intensidad, que sería 0.028 amperes, vamos a calcular lo de los voltios en cada resistencia. Iniciaremos con este esquema, ya que hemos desarrollado el esquema principal hasta tenerlo hasta el último esquema de este
este y este. Este sería la de la resistencia total. Entonces, lo que vamos a tomar es este circuito para calcular nuestros voltios. El primero, en la resistencia 1, los voltios de AB se va a representar con esta fórmula, que sería intensidad por resistencia 1, que sería 0.028 amperes por 110 ohms, que es lo que vale nuestra resistencia 1. Nos da un total de 3.08 voltios. Lo comprobaremos de esta manera. Tenemos nuestra primera resistencia, que es esta, de 110 ohms. Esta, al colocar bien nuestras puntas del voltímetro, podemos saber que da a 3.08 voltios, que es lo que nos da nuestra primera resistencia. Hasta ahí vamos bien. Segundo, resistencia 3 y 4. Como sabemos que ya juntamos la resistencia 3 y 4 y que nos dio los puntos B y C, lo que haremos es los voltios de calcular los puntos B y C. Entonces, voltios B y C es igual a corriente total por resistencia 3 y 4, que sería resistencia total de la 3 y la 4. Sería 0.028 amperes, que es lo que estamos midiendo la intensidad, por 55 ohms, que es lo que sacamos de la resistencia total de resistencia 3 y 4. En total nos da 1.54 volts. Lo comprobaremos en nuestra protoboard, que al poner este aquí y ponemos este acá, nos da un total de 1.54 voltios. Al comprobarlo que en estas, como están en paralelo, ya nosotros la conseguimos en serie, sabemos que aquí va a pasar 1.54 volts. Siguiente, punto C y D, que sería resistencia 7 y 8. Vamos a calcular la resistencia 7 y 8. Los puntos C y D, que podemos ver aquí, se representan por la misma fórmula, pero con las diferentes resistencias, que sería 7 y 8, la resistencia total. Al calcular, que sería 0.028 amperes por 171.48 ohms, nos da un total de 4.80 voltios, que es lo que nos debe de pasar los voltios en nuestra protoboard. Lo comprobamos al hacer lo siguiente. Al colocar este aquí y este acá, podemos comprobar que son 4.87 volts. Claro, va a variar desde más volts hasta menos volts. Ya sabemos que en la resistencia 1, resistencia 3 y 4, resistencia 7 y 8 pasan las mismas cantidades. Ahora vamos con la resistencia 5 y 6, que son los puntos D y E. Al saber, volvemos a poner la misma fórmula, que sería corriente por resistencia 5 y 6, que sería la total. Entonces serían 0.028 amperes por 89.13 ohms. Nos da un total de 2.49 voltios. Lo podemos averiguar al hacer lo siguiente. Al colocar este aquí y este acá, podemos saber que son 2.50. Claro, va a variar desde más volts hasta menos volts. Pero ya sabemos que en los puntos D y en el punto E va a pasar 2.49 volts. Miren, hasta eso. Siguiente, con la última resistencia, que sería resistencia 2, del punto E al punto F. La resistencia 2 nos da un total de 270 ohms. Prácticamente volvemos a hacer la misma fórmula con diferentes resistencias. La intensidad nunca va a cambiar, ya que es la intensidad total que hay en el circuito. O sea, nunca va a pasar más de 0.028 amperes o 0.30 amperes. No va a pasar eso, ya que eso es prácticamente la constante que hay en nuestro circuito. En los puntos E y F lo podemos ver que aquí, al representarlo con la fórmula y solucionándola, sale 0.028 amperes por 270 ohms y nos debe de salir a 7.54 volts. Lo compruebo en la protoboard. Entonces lo ponemos de aquí acá y nos da un total de 7.64 volts. Es prácticamente, se acerca o se aleja un poquito de 7.56 volts, pero al final nos da lo acordado. Bueno, ya que calculamos los voltios, ahora sigue la corriente en cada una de las resistencias. Vemos que, como volvemos a retomar el mismo circuito de este,
el mismo de este, sorry, lo volvemos a retomar ya que tiene los puntos claves que debe de tener nuestra resistencia y cómo podemos medirlo. Al inicio podemos ver que en la resistencia 1, A y B, ahí debe de pasar la corriente de 0.028 amperes. ¿Pero por qué 0.028 amperes? Porque al iniciar nuestro circuito de los 20 voltios va a salir la corriente total a esta resistencia. Como no está en paralelo, no puede dividirse entre 2 o dividirse entre 3. O sea que va a pasar la misma constante que la corriente total, que sería 0.028 amperes. Vamos con la resistencia 3. La resistencia 3, pero como están en paralelo hay que calcular la resistencia 3 y la resistencia 4, ¿ok? Sabemos que en las dos resistencias son los mismos ohms, como resistencia 3 es igual a 110 ohms y la resistencia 4 es igual a 110 ohms. Sabemos que cuando pasen 0.028 por este circuito, se va a dividir entre 2, aunque ya sabemos que va a ser 0.014 amperes, hay que comprobarlo. Al principio tenemos que poner la fórmula, que sería voltaje BC, que es los puntos que en donde se intersectan la resistencia 3 y 4, sobre la resistencia 3, porque son los ohms que que tenemos, que serían 1.54 volts, que es lo que pasa aquí en la resistencia BC, como ya lo comprobamos, sobre 110 ohms, nos debe dar a 0.014 amperes. ¿Cómo medimos la corriente en la protobar? Es quitándolo, por decirlo, separando o abriendo el circuito. Al abrirlo, lo ponemos lo hacemos en circuito en serie. No podemos medir la corriente en circuito en paralelo. Al medirlo podemos poner este con este y este con este. Nos debe de dar un total de 0.014 amperes, que es lo que nos está dando en nuestro voltímetro. Cuando comprobamos que son 0.014 amperes, lo comprobamos en nuestro multímetro y así sale. No podemos ponerle 4 amperes porque nada más da 2 dígitos después del punto. Bueno, como ya comprobamos que aquí si pasa 0.014 amperes, volvemos a hacer, pero con la corriente 4, que sería la resistencia 4, que sería voltios BC sobre resistencia 4, que sería 1.54 voltios sobre 110 voltios. Nos debe de dar un total de 0.014 amperes. Volvemos a abrir el circuito. Ponemos la resistencia. Colocamos nuestras puntas del voltímetro de aquí a acá. Y nos da un total de 0.01 amperes, que es prácticamente lo que nos debe de dar a 0.014 amperes. Ya comprobamos que pasa lo mismo, que en las mismas fórmulas salen los resultados en el voltímetro, o sea que estamos comparando para poder comprobar que sí sale. Ya que calculamos la corriente 3 y 4, vamos a calcular la corriente 5 y 6. Como vemos en el circuito, que la resistencia 5 y la resistencia 100 la resistencia 5 pasan 110 ohms, en la resistencia 6 pasan 470 ohms. Lo que vamos a calcular es los amperajes. Ya que los tenemos aquí, los vamos a comprobar acá. Primero localizamos cuáles son las resistencias. Esta es la resistencia 4, esta es la resistencia 5 y esta es la resistencia 6. Esta es la resistencia 6. Calculamos la de la resistencia 6. Colocamos bien las puntillas del multímetro y comprobamos. Ya sabemos que pasan 0.02 amperes, que es lo que nos da en la resistencia 5. Vamos a calcular la resistencia 6. La resistencia 6, 22. Que sería esta de 470 ohms, aquí nos va a dar a 0.0052 amperes. Lo calculamos acá, cerramos el circuito
está medio difícil, ¿no? Y calculamos la resistencia 6. Abrimos aquí, colocamos acá y calculamos. Ahí no marca nada porque nada más tiene 2 dígitos después del punto. Lo que nosotros calculamos fueron 4 dígitos después del punto, o sea que solamente nos va a dar a 0.00 amperes, que es lo que nos está dando en el voltímetro. O sea que vamos bien, vamos muy bien. Después, ya que tenemos eso, vamos a calcular la resistencia 7 y 8, que serían las últimas dos, que sería esta y esta. La resistencia 7 da 470 ohms, la resistencia 8 es de 270 ohms. Al calcularlo, nos salió que en la resistencia 7 pasa una corriente total de 0.0102 amperes y en la corriente 8 nos da 0.0177 amperes. Lo calculamos. Se ve acá. ¿No? Esta es la resistencia 7. Abrimos el circuito de esta parte. Al abrirlo, colocamos la puntilla roja aquí, ya que este va conectado al positivo, y lo conectamos al negativo acá, y nos debe de dar un total de 0.01 amperes, que es lo que nos está dando en la resistencia 7, 0.01 amperes. Como expliqué anteriormente, que el voltímetro solamente nos da 2 dígitos después del punto. Aquí agarramos los primeros 2 dígitos después del punto y nos sale 0.01, que es lo que nos está dando en el voltímetro, que sería 0.01, aunque está variando. Vamos con la resistencia 8 y la última. La resistencia 8, la que tenemos acá en este circuito, nos da 270 ohms. Calculamos que va a pasar en la resistencia 8 una corriente de 0.0177 amperes. Lo comprobamos acá. Lo comprobamos al abrir el circuito, lo colocamos y lo ponemos aquí. Nos debe de dar a 0.01 amperes, que es lo que nos está dando en el voltímetro. Y así finalizamos esta práctica, ya que calculamos prácticamente los voltajes, las corrientes de este circuito mixto, que sería en paralelo y en serie. Muchísimas gracias.